No era buena persona. Un podcast de crímenes reales. Buen día, mis malas personas favoritas. Estamos aquí en un nuevo capítulo de No era buena persona. Además, un capítulo especial porque por primera vez vamos a hablar de un caso chileno. Eso me dijeron. Sí. O sea, es una mala persona cercana. Que podría estar entre nosotros. Podría ser su vecino. Así es. Bueno, ¿se acuerdan ustedes lo que iba a pasar en diciembre del año 2012? Chuta, Por supuesto. se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Según los mayas. Sí. Exacto. Yo pensé que iba a ser algo más relevante en mi vida, pero no lo fue. Yo creo que todos le creímos un poquito a los mayas. Yo creo que habían muchas fechas que uno dice a la fe del fin del mundo, se va a acabar, va a pasar algo. Pero si hay una donde todo el mundo sentía que de verdad podía pasar algo, era el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Así es. Sí. De hecho, hasta Hollywood. Sí. Como que se hicieron películas. Fue una buena historia. Sí. Sí, pudimos vivirlo. Yo creo que si yo hubiera tenido más tiempo, me habría psicoseado más. Pero al día siguiente tenía entrega de mi examen de taller, que era el ramo más importante. Nadie no lo entregó porque dijo, se acaba el mundo. No, yo pasé toda la noche trabajando para eso. La Katy estaba Pasó todo el ahí. fin del mundo. Pasé todo el fin del mundo trabajando para mi entrega de taller del día siguiente. Sí, mala manera de morir. Yo, de hecho, en ese momento había abandonado la universidad, no estaba estudiando yo. Y pasé el fin del mundo con mi hermana. Trabajando Trabajando. en mi examen de taller. Sí. Pero ¿por qué estamos hablando del fin del mundo? Bueno, porque ese año varias agrupaciones a nivel mundial creyeron esto y se lo tomaron súper en serio. De hecho, hay agrupaciones que hicieron suicidios masivos. O sea, fue súper heavy. Brutal. Pero nos vamos a enfocar en un grupo en particular que sucedió acá en Chile, en un lugar cercano a la región metropolitana llamado Coyihuay. Estamos hablando, como algunos ya pueden haber visto en la descripción, de Antares de la Luz. Mira, antes de que empecemos, yo tengo que darle un punto a Antares de la Luz por ponerse un buen nombre. Sí. Bueno el nombre, es como Es un bueno. nombre apocalíptico. Apocalíptico y como de Poderoso. poder. Sí. Es poderoso. Antares de la Luz. A mí me dice que se llama Antares de la Luz y yo le creo. Me gusta. Mentira, eres muy escéptico. Bueno, yo no le creo a nadie, pero va a sonar súper hereje lo que voy a decir, pero ¿Antares de la Luz o Jesús? ¿Quién te suena más profético? Antares de la Luz. Bien pensado el nombre. Sí, lo pensó bien. Pero ¿quién era Antares de la Luz? Antes de ser Antares de la Luz, porque no nació con este nombre, lamentablemente. Ah, ¿no? Jesús, punto para Jesús, Jesús sí era Jesús Sí, era Jesús. desde el inicio. Punto para Jesús. Era Jesús. Bueno, Ramón nació en Santiago. Espera, se llamaba Ramón. Se llamaba Ramón. Me bajaste todo el poder que tenía Acaba de Antares de quedar la del Luz. porte de una hormiga. Y Ramón, el Ramón. Antares de la Luz y el Ramón nació en Quilicura. Es que el Ramón era un gato. Ay, sí, un gatito. Teníamos un gato que se llamaba Ramón. Sí. Ya, pero Ramón. Ya, bueno, Ramón Castillo Gaete. Nació en Santiago el 20 de diciembre de 1977. Ya. Era hijo de una familia de clase media acá en Chile. Sus padres se separaron, pero esto no pareció generarle mayor problema a Ramón. Dato, pasó por distintos colegios, todos ellos entre las comunas de Las Condes, estuvo en un colegio teresiano acá en La Reina, en un liceo en Ñuñoa. Pasó por varios colegios, pero en este sector de la capital. Ya, clase. Claro, y para Sector Oriente. para quienes nos escuchan de fuera de Chile, estos son comunas que son consideradas como de clase alta. Sí. Gente que tiene un poco más de privilegios. Claro. Él participó además en varios grupos de scout, donde sus compañeros decían de que tenía un buen liderazgo, pero pese a ello nunca ocupó un cargo como alto en estas agrupaciones, ni tampoco como en centros de estudiantes, nada. Era scout. Sí, también fue scout. Salió del colegio con 20 años. Acá igual pudo haber... Pasaron cositas. Sí, Pero fueron Pasaron estas cositas. No, pero fueron 2 años.
La Katy justificando a los Consideremos criminales. que la educación media aquí en Chile dura 4. Se atrasó 2. Sí, se atrasó 2 años. Debería haber salido a los 18, salió a los 20, se pegó ahí un break. Claro, un break. Ya. Pero no era un terrible estudiante, por lo que decían, ni tampoco era el más brillante. Era un estudiante promedio. Cuando terminó su enseñanza media, entró a estudiar pedagogía en música en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Mira, Es decir, era un músico de formación. buen dato, yo no sabía que era músico Antares. Sí. Se desempeñó como profesor de música en colegios y además formó parte de un grupo musical andino llamado Amaru. Qué Amaru. Sí, extraño. es un grupo que estaba formado, incluso uno de sus integrantes había sido también parte de Inti Illimani, o sea, era un grupo de folclore andino, Las chileno. vueltas de la vida. Sí. Quizás con una buena intervención, Antares de la Luz podría haber sido de Inti Illimani. Claro. Y hoy sería un cantante folclórico famoso. Solo músico. Solo músico. Oye, pero espera. No me has dicho el signo de Antares. Es Sagitario. Sagitario. Se repiten los signos. Sí. Se repiten, lo que podría tener sentido, porque acá si no tiene sentido, nosotros le vamos a encontrar un sentido. Sí, porque... Es que dicen que los Sagitarios son unas personas buenas para viajar, pero también se habla como de un viaje interior, que son Sí. personas que pueden Sí, ser sí, el viaje no es literal. Sí. Viaje Todo calza, astral, todo el calza. viaje... Todo calza y sí, siempre sí. lo vamos a hacer calzar. Bueno, con esta agrupación de música viajó a países como Perú, Bolivia, Ecuador, China. Él tocaba el clarinete, la zampoña, la quena, era viento. En China se vieron sus primeros cambios de personalidad. Pero hasta acá relativamente bien. O sea, un gallo que era un músico y tenía el típico perfil de músico hippie andino. Podría haber sido un amigo nuestro, Sí, perfectamente. sí, tengo mucho en mente que en su momento, que después cambiaron, pero que en su momento también coincidían un poco con este perfil. Hippie andino. Hippie andino. Lo cual nos dice, como enseñanza inicial, que cualquiera de sus amigos cercanos podría ser en un par de años más un psicópata asesino. Ojo con eso. Ojo ahí. Ojo ahí. Bueno, visitó con este grupo de música la localidad de Vilcabamba, en Ecuador. Luego, él tomó la decisión de irse a vivir a este lugar y estuvo alrededor de un año. Este es un lugar que está ubicado al sur de Ecuador y es conocido mundialmente como el Valle de la Longevidad o el Valle Sagrado. Como que es un lugar que tiene toda esta onda mística. También dicen que que en ese lugar habitan personas que viven más de 100 años. Entonces, Ah, ya. es un lugar que, Debe tener habita- cierta misticidad. claro, y van para allá muchas personas extranjeras que son atraídas por esta mística del lugar. Ya. Las personas que lo conocieron ahí dijeron que durante ese viaje él empezó a cambiar su personalidad. Él se fue ahí con la idea de convertirse como en chamán, Ya. pero pasaban cosas raras que incluso las personas de ahí les llamaban la atención. Como cosas que él no dejaba que le tomaran fotos o que no dejaba que lo miraran mucho rato a los ojos. Todo como por un tema energético. Ya, pero siempre estuvo este rollo espiritual en su búsqueda. Sí, sí. O sea, con un poco más o con un poco menos de maldad, pero siempre una búsqueda espiritual, siempre hay algo ahí. Claro. Acá se convirtió en aprendiz de chamán y él empezó a decir que él podía sanar con sus manos. Que eso lo hace harta gente igual. Yo he escuchado del Reiki, de que suelen hacer esto. Ahí vean ustedes hasta qué punto quieren creer o si creen o no. Hay personas que incluso hay como una entrevista de una señora que asegura que él la sanó. Ya, pero hay Una persona entrevistas a todo. Sí, Sí, para todo. sí, sí. O sea, Hay yo una... no que te digo que no haya sido, pero Sí, bueno, era una señora en Ecuador que decía de que ella se sentía con una fatiga hace mucho tiempo, se sentía muy mal y Antares la revisó, después les dio como tómate este limón con estas otras plantas y la señora dice que al par de semanas ella estaba bien. Y nada anteriormente le había hecho efecto. Entonces, tampoco la señora dijo que nunca investigó mucho de la vida de esta persona, pero dijo, eso es mi testimonio de esto fue lo que yo viví con él. ¿te imaginas ahí? Antares de la Luz, demonio o ángel. Así debería llamarse el capítulo.
y empezamos a buscar los milagros. Los milagros de Antares de Antares. la Luz. Los milagros. No, no, no. Ojo que el Vaticano para hacerte santo te pide 3 milagros y ya tenemos uno. Sí, pues sana una persona. Antares de la Luz, la historia mal contada. Ya, pero Villano o héroe. la señora tal vez le faltaba, qué sé yo, una vitamina y le dio una planta y la señora se sintió bien. Tampoco, no sé si es realmente un milagro. Para mí, que yo una vez estuve viendo documentales de milagros. Ya. Milagros, o sea, Cuéntanos más. que se supone que cuando lo consideraban un milagro, cuando algo realmente no tenía una explicación científica. O sea, cuando hacían como todas las simulaciones y esto sí o sí debería haber salido mal. Por ejemplo, una persona que se cae de un piso 100 y que llegue abajo solo con un par de fracturas. Y que caía libre, o sea, estaba limpiando vidrio y se cayó. Estás ninguneando el milagro de Sí, Antares. estoy ninguneando básicamente. el milagro de Antares. Sí, creo que no es suficiente. Creo que para ser considerado milagro tiene que ser algo que no tenga como una explicación de cura. Algo más que una señora de 80 años diciendo que Sí. le sanó la fatiga. Sí. También empezó a decir que él en su interior tenía algo especial, que dentro tenía como un ser extraño y le andaba mostrando a la gente una radiografía donde se veía una parte oscura y le decía que ahí había un ser especial dentro de él. Psicótico. Y en este lugar también comenzó el consumo de ayahuasca. Por parte de él. ¿Qué es el ayahuasca? El ayahuasca es una bebida, como un psicoactivo, como medicina ancestral, que se consumía mucho en este lugar. Siempre se consume junto a un chamán o a una persona que sepa en cómo debería reaccionar, o si es que tu cuerpo reacciona mal, darte la atención médica correspondiente. Y en estos consumos de ayahuasca, donde él dice, yo soy el elegido. Ahí nace. Ahí nace. ¿Y qué pasó? Que en el año 2009, y por eso tal vez este caso a nosotros tres nos resuena harto, porque fue como contemporáneo a nosotros. Nosotros lo vimos ¿éramos adolescentes? No éramos adolescentes, ya éramos grandes ya. En el año 2009, 2012, 2000... Sí, yo tenía como 20 años del 2009. Sí, nosotros vimos todo este caso por televisión, cuando todo el desarrollo de esto lo vimos por las noticias. Bueno, en el año 2009, Antares formó un grupo de gente. Él estaba viviendo en Las Condes, acá en Santiago, que es un grupo que está enfocado en sanación, pero que también consumían ayahuasca y hacían algunos rituales. En el año 2010 se trasladaron, se movieron a Olmué, después se movieron a San José de Maipo y finalmente terminaron en Coyihuay, en un fondo de difícil acceso. El grupo seguía las órdenes de Antares y realizaban sacrificios animales por ser considerados seres malignos. Ya, pero espera, que aquí avanzamos súper rápido en la historia. Él viajó a diferentes lugares, ¿cierto? Se asenta en Ecuador, donde empieza a consumir esta droga. Sí, y ahí estuvo como un año aproximadamente. Y ahí aprendió todas estas cosas. Claro, ahí chamánicas. aprendió y se dio cuenta que era el elegido. Vuelve a Chile Sí, y acá dice, voy a formar mi agrupación de sanadores, sí, que la funda en una de las comunas de más dinero de Chile, que es Las Condes. claro. Y ahí atrae gente. Sí, comienza a traer gente. Y la gente compra, básicamente. Sí, le compra. Ya. Y luego de eso se trasladan a distintos lugares hasta que llegan a Coyihuay. Coyihuay, Sí, a un fondo. lugar medio perdido. Sí. Bueno, las personas de esta agrupación, que ellos en este momento no sabían que era una secta, seguían una rutina que les daba Antares, que consistía en meditación. También tenían que recaudar dinero para obviamente financiar este estilo de vida. Además, a modo de castigo, habían veces que él les daba varillazos y los golpeaba. No sé qué piensan ustedes. Y estas personas, las personas de la secta, también participaban de los sacrificios de animales. Sí, Ya, o sea que él los tenía lo suficientemente convencidos. sí. Pero es raro porque esto era como un grupo de sanación. Sí, pues, o sea, igual raro que fuera Estamos- normal matar animales. Estamos dando un Yo paso. entiendo que aquí nosotros... Consideremos no que comemos además los animales, pero- tenían el miedo latente de que venía el fin del mundo y él era Dios.
lo compro, lo creo, porque en esa época andaba mucha gente psicoseada. Pero es curioso cómo te metes a un grupo de sanación y esto de sacrificar animales está a un paso o en la religión finalmente. Ya es religión, yo no sacrifico animales porque para sanar al mundo. Algo que recuerdo de las cosas que se decían en ese momento era que como que el perfil de todos los seguidores de Antares, todos los que componían aquí la secta, eran personas que tenían mucho dinero, que venían de familias de dinero, pero todos tenían algún tipo de carencia, trastornos como psicológicos, fracturas emocionales, como que todos eran niños como niños ricos, pero medios abandonados. Ya, pero igual Todos yo siento tenían que ese eso es perfil. una justificación. Todos en la vida tenemos carencias Sí, de diferentes tipos. sí. Sí, Entonces, pero hay muchos, pero por ellos ejemplo, a ver, se mira, ya, refugiaban. te voy a dar un ejemplo. Yo me voy a una secta, mi hermana me saca de una oreja, o mi mamá. En cambio, esta gente era pura gente que, o sea, a veces hablo con mi hermano, o como que alguien le diga así como, oye, ¿has visto a tu hermana? No sé. O sea, no es lo suficientemente, no tiene un núcleo familiar lo suficientemente fuerte como para que alguien le dijera, oye, weón, ¿qué estáis haciendo? Pero quizá no le contaban a la gente también, no tenían por qué contarle a sus cercanos. Yo creo que la gente que... A ver, estamos hablando claramente de lo que es una secta, ¿vale? Ya, pero- Esto parte como un grupo de sanación, pero tiene toda la figura de lo que termina siendo una secta. O sea, hay un líder, les da órdenes, hacen sacrificios, probablemente hay creencias detrás No asociadas se al fin del comunican con el mundo. mundo exterior. O sea, si un día mi hermana me dice, oye, ¿sabéis qué? Me voy a ir a vivir a un fondo y no tengo permitido hablar contigo. Claro, O sea, yo aquí, al tiro pongo una denuncia, como esa weá no es normal. claro, aquí entonces igual tenemos varios puntos que vamos a rescatar y tal vez ir aclarando. Primero, efectivamente, tal como decía Lorena, ellos eran personas que venían de familias que tenían dinero. Todas las personas que pertenecían a esta secta eran profesionales y de familias acomodadas. También, como mencionó Lorena, eran personas que decían entre ellos que tenían en común que todos habían tenido que pasar por el psicólogo porque habían tenido distintos problemas de alteraciones de ánimo, problemas de autoestima, que les habían hecho bullying cuando niños y eso eran sus problemas. No nos vamos a reír de los problemas de las personas con dinero, pero esos eran sus problemas. Entonces vieron en esta persona que se vieron como acogidos en un grupo. Inicialmente no era solo por él como líder, sino que como que entre las personas que formaban este grupo sentían que ellas se parecían entre ellas y estaban como destinadas a formar este grupo con Antares como líder. Se compraron el rollo en el fondo. Claro, Que les entonces, vendió Antares. ¿qué pasaba con las familias? Lo que hacía este grupo era que unas 3 o 4 veces al año juntaba a todas las familias de los integrantes, los invitaba a una cena y ahí toda la familia decían que parecía realmente un grupo normal de gente que vivían juntos, pero que hacían rituales de sanación. De hecho, tenían una productora que se llamaba Calipso y que hacían rituales que hay gente, tú decías, me puedo ir a un ¿cómo se llama? Un retiro, tú podías, una persona de afuera de este grupo, podía acceder a ellos un fin de semana yéndose a un retiro. Y para poder hacer esto y ganar dinero tenían una productora. Ojo que eso Que es existe. más. ¿Qué cosa? En la actualidad existen grupos que son productoras que hacen eventos espirituales y tú puedes participar de eso. De hecho, han habido funas asociadas a esto, un montón. Un montón de abusos sexuales asociados a este tipo de retiros. Oh, es que es rarísimo el perfil de... No, y lo levanto porque eso es algo que hoy día existe. Y hay Claro, y festivales. es más, el padre de una de las personas que pertenecía a esta secta financió esa productora. Porque dijo, es que no me pareció raro porque ellos hacían eventos y todos eran profesionales. O sea, había un productor audiovisual, una diseñadora. Entonces al papá de uno de ellos le hizo mucho sentido de que, sí, yo puedo financiar esto. Bueno, tenían la productora, ¿viste? Tenían Habían la- trabajado al menos. Bueno, Antares decía que en otras vidas él había reencarnado como Buda, que había reencarnado como Jesús, pero que en esta vida él no era ni más ni menos que Dios. Ya.
justo en esta le tocó... A las le tocó personas les ser hacía Dios. leer la Biblia igual y leer como cosas de Carlos Castañeda, pero ahí yo ya no entiendo muy bien qué era esto, todo el ritual que a ellos les hacía hacer, pero los tenía muy bien adoctrinados. Ya. Bueno, ¿qué pasó? Antares decía de que dentro de esta agrupación debían haber parejas. Y él decía qué persona podía estar con quién. Acá hubo una persona que entró que se llamaba Pablo y que Pablo entró con su novia, con su polola, Natalia. Digo, un panorama de pareja. Claro. Oye, metámonos en una secta. Salgamos a, Y, Este fin de semana. salgamos a sacrificar animales. claro, y Antares decidió de que Natalia debía ser su pareja. La pareja de Pablo, en el Sí, fondo. sí, ya no va a ser tu novia, ahora ella me pertenece a mí, que soy Dios. Chuata. Tú puedes estar con otra mujer que le asignó, pero yo voy a estar con Natalia. Y Antares tenía relaciones sexuales tanto con Natalia como con otras mujeres de esta asociación. Ah, pues Dios. Claro. Él, Antares, decía que él no podía tener hijos, pero un día Natalia quedó embarazada. Se cayó Dios. ¿Qué pasó? Ellos necesitaban una explicación al respecto. Entonces les dijo, me voy a ir a consumir un poquito de ayahuasca para conectarme con mi ser interno, que se veía en la radiografía, Ya. para ver qué me dice. Y cuando volvió, dice, ya tengo la respuesta. Lo que sucedió fue que adentro de Natalia está el anticristo. Chuta Natalia. Y por eso se fue procreado. Igual es chamuyento, es como, es Sí, creativo. sí, Es creativo. o sea, tuvo que decir, dijo, la cagué y ahora cómo lo arreglo. Hay una frase en la película El Dorado, cuando estos dos personajes humanos se hacen pasar por dioses y uno de las personas de la comunidad, como de los mayas que estaban ahí, le dice, cuando se da cuenta, y le dice, es que errar es humano. Claro. O sea, no Sí. le dijo, acabo de cachar que no eres un dios, sino que le dijo, errar es humano. Claro, Aquí Antares, lo mismo. Claro, la culpa es de la Natalia. claro. Bueno, ¿qué pasa? El día 21 de noviembre del año 2012, Natalia entra en trabajo de parto. ¿Qué hacen? Le dan ayahuasca a La consumir. ayahuasca era como la... Sí, era como tomar Coca-Cola. Sí, lo tenían así como el recetario de cabecera de Sí, la secta. tenía un alto consumo de ayahuasca. Bueno, le dijo a otra integrante del grupo que le hiciera una cesárea. Y ella le dijo, ¿cómo le voy a hacer una cesárea si yo no tengo conocimientos médicos? No estamos en el lugar, no se puede. Y él dijo, no. Y él dijo, pero Natalia puede morir. Y él dijo, no importa mientras muera el anticristo. Y ahí esta chica, la otra, tuvo un segundo de lucidez y le dice, pero ¿cómo va a morir Natalia si Natalia es una de tus guerreras? Y ahí él dice, ah, ya, sí, no puede morir Natalia. Y dijo, y les permitió que pudieran ir a una clínica en Reñaca y ahí Natalia dio a luz a un niño. A quien, Brutal, porque le dijo derechamente, mátala. Sí. sí, No le importaba. Le dijo, oye, mátala porque Sí. trae al anticristo. Y esta otra mujer Con se avispó, segundo de lucidez. y le dijo, acá somos todos panas, no lo podemos matar, pues es de las nuestras. el niño nació sano y le dio el nombre de Jesús Guerra. O sea, le dio ambos apellidos de ella. Ya. Pregunta, Sí. ahí Natalia dijo algo, tenía algún tipo de, no sé, de remordimiento, porque A las se había personas que, metido con otro hombre. como obviamente hubo una investigación grande al respecto, fueron entrevistadas las personas que la recibieron en la clínica y dijeron que sí, que les pareció extraño ver llegar a esta mujer con vestida de forma extraña, que no tenía sus controles médicos previos, pero decían de que eso igual se da. No, es extraño, pero no como para llegar a denunciarlo. Claro. Y de hecho acá como hay un dato pop, de cultura pop, que hay unos cantantes, Camilo y ¿cómo se llama? Eva Luna, Luna.
que son... Ella, bueno, tú probablemente no conoces nada, pero ella es hija de Ricardo Montaner. Y una vez ellos dijeron, porque ellos son una secta, iba a decir, no son una No, secta, no son una secta. no son una secta, pero Creo. son muy religiosos, cristianos. Y una vez ella dijo que nunca se había hecho un ultrasonido, un control No se cuando hacía estuvo control, embarazada. Como eco. Nada. Todo lo dejó en manos de Dios. Entonces solo ella se enteró que estaba embarazada y después Fue a dar a parto. luz. Bueno, es como se hacía hace 1000 años atrás. Claro. Entonces para las enfermeras tampoco fue extraño que llegara una mujer sin controles médicos. Claro, no es tan extraño en el Claro. fondo. Tal vez en Chile las mujeres de menos recursos también Claro. deben Y esto llegar. igual es en región. No, hay un montón de casos, embarazo de adolescente, madre abandonada, debe haber muchos casos. Yo tampoco creo que sea tan extraño. Mi pregunta es qué hizo Natalia después. Claro. Nació el Natalia hijo. nació ¿Qué el hijo. En un día dijo que le dieran de alta. Solamente se pudo dar de alta porque ella dijo que ya se sentía bien y el bebé estaba sano. Por lo tanto, se pudo dar de alta y volvieron a Coyihuay. ¿Qué pasó acá? Volvió al lugar. Sí, volvió al O lugar. sea, Natalia era una creyente, sí, pero Sí, claro, y toda acá la fe todavía, del mundo. claro, y todavía no llega al fin del mundo, faltaba un mes para el fin del mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Porque, ojo, o sea, yo solo quiero poner hincapié en lo que está pasando. Ella llegó con su pareja a esta secta, él le dijo, yo me voy a acostar contigo. Se acostó con ella todas las veces que quiso, la dejó embarazada y después la culpó. Dijo, esto es culpa tuya, tú tenías el anticristo dentro. Ella va a parir y después vuelve. Sí, O sea, en algún momento ella debería haber recapacitado y haber dicho, oye, me han hecho de todo. Quizás cuando, no sé, cuando dio a luz, cuando ya era madre, decir como, oye, ¿sabéis qué? Tengo a otro ser que proteger. Debería arrancar. Y que además lo están acusando de ser el anticristo. O sea, tampoco es que ese niño estaba seguro. Sí, pues no es menor. bueno, 2 días después, Natalia entrega a su bebé a Antares. Antares se ordena a otra persona de esta agrupación que encienda una hoguera. Antares pide que lo dejen solo en la hoguera con el niño. Y acto seguido quema vivo al bebé de menos de 48 horas de vida. Chan. Yo insisto acá, yo sé que bajo un concepto de una secta y rituales y de toda la manipulación psicológica que hay detrás en este tipo de escenarios y situaciones, me parece increíble que las personas que están dentro de esta secta se hayan demorado tanto en recapacitar respecto de lo que estaba ocurriendo. O sea, a la muerte del primer animal, tú ya dices, acá está pasando algo raro. Entiendo, hay una manipulación, hay un convencimiento, hay fe, hay muchas cosas detrás, pero ¿hasta qué punto tú como persona racional, adulta, dices, esto no está bien? Sí, no sé, porque además se convirtió en el primer caso en Chile de sacrificio humano registrado. Probablemente en el año 1500 si se hacían, o si es que hubo otro, no se supo, pero es el primero en Chile registrado de sacrificio humano. Bueno, ellos continuaron, todavía faltaba un mes. Acá, para el fin del mundo. Acá el consumo de ayahuasca, o sea, se consumieron toda la ayahuasca que pudieron porque el fin del mundo ya venía y era lo que Antares les decía que tenían que hacer. Llegó el día 21 de diciembre del año 2012, fecha en la que se iba a acabar el mundo según los mayas. Pero, ¿qué pasó? Nada. No pasó nada. Nada, pasó nos nada. despertamos como si nada al día siguiente. Sí. Claro, entregó su trabajo de universidad. Sí. Sí. Y como decían, en 31 minutos terminó y empezó otro exactamente Igual. Sí se acabó, pero empezó Pero otro. exactamente igual. Entonces, ¿qué pasó? Vieron que sus profecías no se cumplieron. ¿Y qué hizo Antares de la Luz? Dijo, no. Fue una broma. Se reprogramó el fin del mundo. Se reagendó, chiquillos. Se Sí, reagendó. para el 21 de abril del año 2013. Y el lugar
donde ellos tenían que estar ya no tenía que ser Chile, ahí en Coyihuay, sino tenían que irse a Ecuador. Y esto eran como informaciones divinas que le llegaban Sí, a él. le llegaban a él. Por correo, así Sí, como, sí, en estos rituales de ayahuasca. como Diosito me dijo que esto se atrasó. Sí. Entonces le dijo: ahora todos nos vamos a ir a Ecuador. Donde ahí en este día, en este lugar, sí se iban a cumplir todas las profecías que él decía. Y ahí es en este punto donde Pablo y Natalia dicen: acá hay algo extraño, y se escapan del lugar. ¿Se escapan? Digo, ¿los tenían retenidos? O sea, ¿era difícil salirse del lugar? Sí. Sí, creo que estaban igual en algún momento, en algún punto de la secta y el fin del mundo, ya era obligación, no podían salir, no tenían derecho a salir, sí. Por eso te decía, creo que no tenían tampoco, no era tan fácil ver a sus familias. No era tan Hacían fácil. como el día de la familia. Eso. Y ahí Sí, la claro. familia podía ir. Pero no podías tenían comunicarte el libertad resto del tiempo de con verlos. Ya, se escapan entonces. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hasta este momento nadie tiene idea que quemaron una guagua, nadie sabe nada, o sea, en el mundo. De hecho, la familia de ella habrá estado informada de que ella estaba embarazada. No, todo el tiempo que ella estuvo embarazada, ella no le permitieron ver a la familia. ¿Y cómo se descubrió todo? Siempre tiene que haber alguien. Un familiar de otro integrante dio aviso a la policía. Dijo: a mi hermana no la veo hace mucho tiempo, algo está pasando con esto, por favor pónganle ojo a esta secta. O sea, esto puede que sea una secta, hasta ese momento todavía no tenía el nombre. Por otro lado, Pablo dice de que recién cuando él se escapa de este lugar, él comienza a ver qué es una secta y se da cuenta recién de que él había estado integrando una secta. ¿Se sabe más o menos cuánta gente era que componía la secta? Sí, no eran tantos, no era una agrupación... Tipo 20 o menos de 20. Ujú. Ya. Sí. Bueno, cuando comienza toda esta investigación, de repente la policía se da cuenta de todas las cosas extrañas, llegan al fondo, descubren al bebé, a todo esto la persona, el dueño del fondo que les había arrendado el lugar, que había dicho: mira, estos son unos hippies buena onda, cuando se da cuenta que sacan la guagua, el dueño del lugar les da un infarto O sea, del brutal. impacto. no es para menos. Sí. Arrendaste el También me había lugar infartado, creo. y encontraron una guagua enterrada, Ni siquiera quemada, estaba enterrada. muerta. O sea, estaba enterrada, quemada, estaba ahí entre los como en la restos. hoguera. Sí. Como que ahí la dejaron. Sí, te encontraron como una pelvis así de un par de centímetros y se dieron cuenta que era un bebé. Brutal. Sí. Bueno, Antares se dio la fuga, convirtiéndose en ese momento en la persona más buscada de Chile. Y en ese momento le manda un correo a sus otros seguidores donde les dice: háganse los locos. Aquí no pasó nada. Sí. ¿Qué pasó con Antares? El 1 de mayo del año 2013, Ramón Antares se suicida por ahorcamiento en Cusco, Perú. Y tras 4 años de investigación, en el año 2017 se hace un juicio donde les dan 5 años a Natalia y a Pablo y 3 años a otras integrantes de la agrupación por encubrimiento. De cárcel, años de cárcel. Claro, a Natalia se lo dan por parricidio y a Pablo por homicidio calificado. ¿Por qué ellos? Por ¿Y eso, no los otros? por eso Que que ellos llevaron. Ella llevó la guagua a la hoguera. ella por parricidio, por Sí, matar ella a su... por llevar, porque No, mató a su entiendo, hijo. entiendo que ya por Y parricidio, él pero ¿por qué porque- al resto de los integrantes? Al resto de los integrantes le dieron 3 por encubrimiento. Claro, entonces ellos cumplieron un rol particular porque su figura es más Sí, grave. po, cuando Sí. fueron cuando iban a quemar la guagua, fue Natalia, que era la mamá de la guagua, con Pablo al lado, Ellos la llevaron. y ellos llevaron la guagua. Y ahí Natalia le entrega, creo, le entrega la guagua a Pablo, y Pablo Se la entrega a Antares, y ahí Antares... Tira la Tira la guagua guagua. al fuego. Sí. Ya, o sea, acá Pablo todo mal. Sí, a ese punto Pablo dice que vio unas llamas negras salir, pero bueno, Con forma sí, de demonio. sí. Cuando tiran la guagua. O sea, aquí Pablo era una persona que podría haber detenido esto en algún momento, considerando que la mamá ya estaba bajo un montón de influencia. O sea, era la mamá, Claro. por último. Pero Pablo tenía una visión un poco más externa, digo, no sé.
Acá hay todo un tema. Yo me quise centrar todo esto en Ramón, en Antares de la Luz. Porque hoy en día hay documentales, testimonios de estas personas que fueron víctimas de esta secta y que dan su versión. Esas personas ya salieron. Sí, ya salieron. Entonces, O sea, están libres todos. Están libres. Ojo que Natalia y Pablo estuvieron prófugos como 2 años. Sí. No, o sea, no sé dónde se escondieron, pero estuvieron Sí, prófugos. inicialmente estuvieron prófugos. Entonces, 2 años siento que no es poco tiempo para estar arrancando de la justicia. Es un montón de tiempo, es un montón de tiempo, sobre todo si después tu argumento va a ser, no, yo efectivamente aluciné. claro. O sea, y esos 2 años que estuviste escapando. Eso es como, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el año 2024 sale un documental que está en Netflix, que está producido por Fábula, de los hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos de la productora Fábula? Larraín. Sí, Larraín. Donde este documental se llama Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. Pero en realidad, a mi gusto, ese documental es la versión de Pablo Undurraga de los hechos. Igual, a ver, hay algo súper relevante respecto de este caso, que es que son muchas personas que están metidas, que son gente de familias adineradas. O sea, Undurraga, por ejemplo, es un apellido súper cuico, de familia de mucho poder en Chile. Poderoso. Entonces, probablemente un documental que sale a la luz en una plataforma tan masiva como Netflix es un lavado de imagen de esas personas. O sea, no veo ninguna posibilidad de que aparezca un documental que deje mal a familias poderosas en Chile. Claro, de hecho el papá de Pablo escribió un libro que dice así como mi hijo en una secta. Entonces yo, y acá, ¿qué me pasa? Que yo puedo hablar desde la ignorancia, tú no. De qué pasa cuando alguien es víctima y victimario al mismo tiempo. Porque yo creo que este documental en particular que está en Netflix él es solo una pobre víctima de todo lo que sucedió. Es más, al final del documental aparece una psicóloga que es experta en abuso de conciencia, donde dice que los integrantes de esta secta fueron todos unas víctimas y que debemos entenderlos, acogerlos, y de hecho hace responsable como a la sociedad de lo que sucedió. Algo así como, ¿qué hicimos nosotros como sociedad para que estas personas llegaran a cometer estos actos? Y yo ahí dije, no. No. Para mi gusto, no estamos hablando de unos cabros del Sename. O sea, Tuvieron la mejor educación de este país. Yo puedo entender los problemas que ellos tuvieron y aquí, claro, es un cuestionamiento que siempre me he dicho. A mí siento que logro ser empática hacia un lado, pero me cuesta empatizar con estas otras personas. Claro. En ese sentido, porque yo digo, si hubiesen sido unos cabros pobres que sus familias eran, no sé, hijos de delincuentes, de personas con problemas de droga, uno digo, ¿sabéis que sí? Nosotros les fallamos como sociedad. Yo ahí eso sí me creo el discurso. Si naciera una secta en el Sename, tú decís, ¿sabéis qué? Sí, fallamos. Fallamos. Pero acá yo creo que no somos nosotros el problema. O sea, y sorry, por eso digo, acá yo estoy juzgando tal vez desde la ignorancia y siento que el problema también que esto trae es que yo estuve escuchando para preparar esto como algunos podcasts de otras personas, de otros países que se hayan hablado de la secta de Coyihuay y siento que muchos de ellos basan lo que ellos dicen en este documental. O sea que tú dices que dejan como víctima a los seguidores de Antares. Y que yo digo que no dejan de ser víctimas, pero también tienen un grado importante de responsabilidad. Sí. De hecho, para mí, yo que tengo así como un ojo bien crítico, llegó un punto que yo decía, en mí generó todo el efecto contrario. Llegó un punto donde yo dije, ¿sabes qué? ¿Quién no me asegura que Pablo era el líder? Sí, o sea, de hecho es súper interesante todo lo que tú puedes teorizar e hipotetizar respecto de la secta, porque era todo, como son las sectas, todo tan cerrado, que hay un montón de cosas que porque además Antares está muerto. Ahora puedes decir cualquier cosa y él no va a contar su versión.
Pero Claro. la versión que tenemos de que es general de las personas que participaban, que sí, a Pablo le pegaron mucho, fueron violentos con él, eso es real. No vamos a poner eso en duda, si esto es como que nos empezamos a ir con una teoría conspirativa. Pero por eso yo invito igual a la gente que vea el documental, porque yo creo que siempre es bueno que puedan tener su versión, su pensamiento crítico al respecto. Esa es mi opinión respecto al documental. De hecho, en estos momentos, hace como un mes, se estrenó un documental de otro caso chileno, de Jorge Matute Jones, y la productora es esta misma productora. Y está bien polémico el caso porque la mamá del chico que fue asesinado está muy molesta con la productora. Ya, pero no nos vayamos del caso. Y yo creo que además este fue un tema que hablamos en otro capítulo, que precisamente es cómo haces tú producciones basadas en situaciones de casos criminales. Cómo no pasas a llevar a las víctimas. Yo creo que, volviendo al tema de Antares, Antares. es las características de una secta y de este tipo de situaciones son complejas en la medida en que a las víctimas, en este caso víctimas seguidores, los tienen súper convencidos de que está pasando algo divino, está pasando algo, es que están haciendo lo correcto, se pierde la lógica que hay detrás de la realidad. Ahora, ¿eso te excluye de la culpa? No, para nada. Porque si vamos a ocupar ese argumento, básicamente todos en la vida tenemos falencias que nos pueden haber llevado a ser víctimas de alguna manera. Entonces, para nada, yo creo que no eluden una responsabilidad. Sin dejar de entender que también ellos fueron parte de procesos de manipulación y de influencia en los que cayeron y terminaron cometiendo estos actos. Y por eso también terminaron detenidos. Claro. Probablemente porque son de familias de plata, estuvieron pocos años detenidos. Pero igual terminaron presos, lo cual implica que hay una culpa y una responsabilidad. A mí me llama la atención algo que va más allá de esto, que es cómo esta figura de un líder carismático puede llegar a convencer a esta gente educada de hacer cosas a este nivel de terrible. Y me hace un poco el símil de los influencers actuales. Para mí Antares de la Luz es como un influencer de la actualidad, guardando las proporciones. Pero ¿no te pasa que es un poco lo mismo? Aquí me van a perdonar un poco, pero por ejemplo con Naya Fácil. Tiene caleta de seguidores en Naya Fácil, la gente la adora. Pero si tú ves a Naya Fácil, hace cosas que son súper cuestionables, que son súper poco lógicas y que pasan a llevar a mucha gente. Y sin embargo tiene una cantidad de personas que la siguen que es muy grande y que valida todo lo que hace. Entonces, de alguna manera, es como que las sectas no dejaron de existir, pues las sectas se digitalizaron. Ahora lo que tenemos son influencers Brutal. y que hay la dis- gente los sigue, y hay y los distintas sigue a tipos- toda costa. Y hay distintos Sí. tipos de carencia, porque por una parte, igual ahora que tú lo dices, sí tengo igual en mente influencers que son directamente igual como medios espirituales, Sí. pero también a mi gusto existen algunos gurús como no sé, de negocios, que en cierto punto igual llegan a... Sí, pues llegan a ser sectarios. Y en todo campo, sí. Porque tal vez si alguien tiene una carencia económica y ve a alguien que le dice todos los días, no, mira, si tú me compras esto, como que tú puedes y tú puedes lograr hacer esto. Y vuelvo a decir, por una parte están estos chicos de esta secta que tenían estas carencias emocionales, pero igual existen otro tipo de carencias y igual existen personas que se pueden aprovechar de esas carencias. Y quizás con diferentes niveles de maldad o diferentes niveles de alcance, pero a la larga son influencers que ganan Sí. poder sobre la gente. Sí. Y ahí tienes al influencer que hace el juego, no sé, de la ballena en los niños de básica, que hace que un niño se termine suicidando. Y tiene a los influencers que dicen, oye, sé tu propio jefe. Y el club de las 5 de la mañana. Y la que obliga a la gente a dejar de comer para ser más flaca. Claro. O Yo estos siento que es como esto gurús, mismo. como gringos, que cobran una cantidad absurda de plata para ir a sus seminarios y hay gente que se endeuda, o sea, vende sus casas como para poder tener un segundo, poder tenerlo como a 3 metros a estos gurús. A lo que voy es que todos somos susceptibles a este tipo de influenciaciones y que en la práctica está mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Esto escaló mucho más, pero me parece que una reflexión interesante cómo esta lógica sectaria ha pasado a lo digital también.
Sí, y es difícil. ¿Cómo podemos evitar caer en una secta? Es que tampoco digamos que son sectas como los influencers. Yo creo No, que pero hablo más una de la secta figura, real. hablo más de la figura como de liderazgo que te manipula. ¿Cómo poder evitar caer en una secta? Depende, pues que en la práctica, si tú eres súper quisquilloso, todo es una secta. Pues la religión es una secta. Hay un montón de teorías y lineamientos que hay para diferenciar las sectas de las religiones, pero para mí son argumentos que da la gente de las religiones para no sentirse Sectario. sectarios. Sí. Yo creo que el criterio más allá de caer o no caer en una secta, porque de alguna forma todos queremos ser parte de algo y ser integrados y estar en algún grupo, es tener un criterio suficiente para saber hasta dónde estoy haciendo algo bien y estoy haciendo algo bueno o algo malo. Claro. Y yo creo que eso sí hay un punto en que uno lo identifica. Como, o sea, el momento en que tú estás matando un animal por sacrificio, ya debería habértelo cuestionado. Creo yo. Eh, y, Y ojo que el primer animal sacrificado fue el gato de Pablo. puta, Ay, no. ahora se fue todo a la... Sí. Hay un gato metido en esto. Y aquí ya saben que tenemos sensibilidad por los gatos. No, pero es un buen tema, es un tema Sí. profundo. Se va a alargar demasiado el capítulo si nos profundizamos en eso, pero es interesante cómo pueden manipular a la gente, las personas con un liderazgo importante y hasta dónde la gente también está dispuesta a creer. Por lo mismo que usted, creer y a querer ustedes ser creen en los parte de, signos. po. ¿Y cuánta gente Sí. toma decisiones basadas en sus Sí, signos, en su pero horóscopo? yo debo decir que mi creencia igual es débil. Yo a veces me he cuestionado y he querido ser fanática. Yo digo, ¿por qué yo no siento, no tengo ese sentimiento? Nunca he sido fanática de un grupo de música, Del bulla. de un equipo de fútbol, me gusta, pero no llego a ser fanática. Como que llega un momento de cualquier persona, músico, político, profesor de la universidad, cualquier persona, hay un punto en el que como que yo no traspaso y digo así como, no sé, como que ya, pero no tanto, no puedo creerle todo. Yo siento que hay una madurez emocional la que tiene que llegar la gente para precisamente saber hasta qué punto tú puedes ser fanático de algo, comprendiendo cuáles son los límites. Y al final todo esto se trata de límites. Y es lo mismo que pasa con las religiones, con la Iglesia Católica. O sea, hasta qué punto, aquí nos estamos yendo un poco del tema, pero hasta qué punto un montón de católicos han seguido defendiendo a la Iglesia, incluso habiendo habido muchos casos de abusos sexuales por parte de curas. Sí, Eh, no, eso está súper mal. Y también muchos se dieron cuenta, oye, esto está mal, y empezaron a dejar de creer en la iglesia católica, pero sí quizá mantienen la creencia en la religión, en el cristianismo. Siguen teniendo su fe. Claro, quiero llegar a que tiene que haber un punto de quiebre donde tú digas, oye, esto está mal, o esto no va con mis principios. Y yo creo que ese es el punto clave. Las personas debiesen tener claras cuáles son sus principios. Creo que ese es el punto a tener en cuenta. Sí. Bueno, analizando esto, procedemos a darle nuestra nota a Antares de la Luz. Antares de la Luz. Antares de la Antares de la luz. Antares de la luz. Parto yo. Yo creo que voy a hacer un resumen súper rápido de las cosas malas que creo que hizo. Tiró un bebé al fuego, Ya. no es menor. Sacrificó animales, manipuló un montón de gente alejándole a su familia. Ahora, ¿hay búsqueda de maldad en él? No. Entonces, yo no creo que sea una persona tan mala. Perdónenme, yo sé que me van a matar. Wow. Evidentemente es una mala persona, pero el motivo detrás de Antares de la Luz era salvar al mundo. Ah, pero Y tú él- crees que él Yo creo que se él, lo yo creo que él creía? lo creía. Sí. Que él realmente creía que era Dios. Yo creo y- que él lo creía. Yo creo que él tenía este delirio mesiánico de decir yo soy Dios, yo tengo derecho a esto. Creo que fue ajustando las cosas para que fueran cada vez más convenientes para él, pero yo creo que él no era una persona que buscara hacerle daño al resto. Era una Buscaba, persona que la ayahuasca le había pegado así un viaje. buscaba weón. reafirmar su identidad a través de la violencia, a través de los rituales, pero para mí no es una persona que yo digo, oh, es terrible, para mí está entre los puntajes más altos. Yo le voy a dar un 7.6. Creo que tiene un grado de maldad,
incluso pensé que podría ser más bajo, pero como hay un bebé, creo que eso hace que sea duro. Sin embargo, no podría haberle puesto una nota más baja. Soy honesto, me incomoda un poco haberle puesto una nota tan alta. Siento que él no es una mala persona, así como genuinamente. Él es una persona que estaba desviada. Ya. Yo le voy a dar un 7. Más bajo. Sí, pero para mí, según la escala, es como lo que le corresponde. Yo creo que, a diferencia de Pedro, yo creo que él sí sabía que él no era Dios. Pero yo creo que él sí creía que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre del año 2012. Ya. Eso es lo que yo creo. Que él dijo, me voy a aprovechar de toda esta gente hasta que el mundo se acabe. Pero bajo ese argumento es mucho más malo. Pero si en la escala la Katy, para la Katy el 7 es malo. Sí. El 7 es una mala Es persona. una mala de nota. No, sí, De estoy de 1 a acuerdo, 10, estoy de acuerdo, pero 7. es mucho más malo según el criterio que estaba ocupando yo. Porque él dijo, en el fondo, voy a abusar todo lo que pueda de esto hasta que se acabe el mundo. Sí. ¿Ya? Y eso en realidad es mi argumento. Ya. Yo pensé que ustedes iban a ser más malos. No, Con él. para mí él es malo. Hay tres. Tengo 3 aristas yo que me generan mucha sensibilidad y son los animales, los niños y los ancianos. Esos son mis dolores, así lo que me toca la fibra. Entonces, hay 2 cosas que tocó para mí, po, o sea, como los niños y los animales. No, malo. La nota, Lorena, la nota. Malo el weón. Yo le voy a poner un 8.5. 8.5. Sí, lo encuentro malo. está. Lo encuentro malo Pero porque ojo. uno, para mí también es muy mal. O sea, es que la secta está mal. O sea, el hecho de que haya alejado a la gente de su familia. Igual yo no le quito el criterio a los integrantes de la secta. Es como que yo creo que... ¿Tú también viste el documental? sí, yo creo que yo no les creo. Yo creo que hay momentos en los que ellos igual... Hay momentos de lucidez. Sí, ya lo sabemos. Sí. Hay momentos de lucidez. Yo- Y no sé, y Antares, mala persona, no podéis matar gatos, no podéis Matar guagua. matar guagua, todo mal. A mí no me sorprende la Y nota. después yo- más encima se pega, o sea, el correo, háganse los locos, o sea, no, había un grado de se conciencia. le cayó la fe, decís tú. Sí, se le cayó la fe. Sí, a mí yo esperaba que le pusieran más o menos esa nota. O sea, creo que esperaba que ustedes... Por eso dije, pucha, va a ser un poco bajo mi 7 y algo. Pero me sorprendieron. Está bien. Bueno, queda con un 7-7. Bien. Sí. Antares de la Luz no está dentro de los más malos de nuestro podcast hasta ahora. Hay gente Y peor. además se suicidó, entonces hay toda una versión Que no tenemos. que nos falta de la historia. Deberíamos jugar Que la no. Ouija y hablar con Antares. Que nos dé su ¿Eras versión consciente o no eras consciente de lo que fin del estabas mundo? haciendo. Un No, caso... eso se lo dejamos para Salfate. Sí. Sí, yo no sé qué tan malo habrá sido, pero que era un caso interesante y entretenido. Un caso interesante Sí, y hay entretenido. muchos más detalles. Si alguien quiere, bueno, está el documental que ya mencionamos, también creo que a mi gusto el que da harto detalle es un documental de Contacto de Canal 13 que está en YouTube. Contacto. Sí, que está bastante bueno y que de hecho se hizo cerca de como un par de años después de esto que sucedió. Old school. Sí, Sí. sí. Ya. Capítulo largo, lo dejamos hasta acá. Final de el caso de Antares de la Luz. Y recuerden, las malas personas están más cerca de lo que ustedes piensan. Chau, chau. No era buena persona. Un podcast de crímenes reales.